Hola amigos, buenas noches, buenos días, según la hora que nos vean o tardes. Estamos una vez más aquí en nuestras charlas mexicanas con Alfonso Bravo. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches, tardes, Leonel, días. buenas noches a todos, Bueno, o buenos días. sí, según la hora que nos vean, porque en este tema del internet y YouTube y todas estas cosas, cada quien ve las cosas a la hora que puede, ¿no? Muy bien. Lo importante es que nos sigan ahí en las redes y estemos conversando. Bueno, hay varios temas, Alfonso, en este, ya que perfila ser el último mes de noviembre, ya estamos en la recta final y vamos a entrar al mes de diciembre. Ya se empieza a perfilar el tema del presupuesto en el Estado de México, pero antes de entrar a ese tema que es muy interesante, algo que tiene que ver con los dineros también, que es el asunto de los municipios. Hay varios municipios, ya dijimos, Toluca, Naucalpan, etcétera, San Felipe del Progreso, Nicolás Romero, etcétera, que andan vendiendo terrenos o inmuebles para obtener los recursos y con eso pagar algunas de sus deudas, ¿no? En el caso de San Felipe del Progreso y Nicolás Romero ya se dio la legislatura, ya hubo una aprobación pues de estos requerimientos que hizo los municipios a través del gobernador, que es el digamos, la ruta legislativa, pero finalmente es una petición de los municipios, y se les dio oportunidad, digamos, de endeudarse hasta por 30 años, ¿no? Es decir, allá por el 2050 más o menos, ¿no? Por poner el número en años cerrados, y hasta 5.500 millones de pesos, pero dicen que los tienen que ir pagando de sus propios recursos que le tocan de las participaciones. Eh, y aquí lo interesante, que es un tema colateral, pero es interesante, que Nueva Alianza, el Movimiento Ciudadano y el Verde han un poco empezado a funcionar como bloque formal, dijéramos, legislativo, y votaron en este caso en contra de este acuerdo de los municipios, ¿no? Y me parece lógico, porque como no tienen municipios, pues no les preocupa mucho, ¿no? ¿Qué opinas de este Correcto. tema? Yo creo que hay una falacia, Leonel. Tú que conoces del caso ok, yo le doy permiso a los municipios de aumentar su deuda y les doy permiso de endeudarse a más largo plazo. Esto no libra al municipio de un compromiso. Es decir, eh, la deuda que contraen los municipios, sea a corto o sea a largo plazo, genera la existencia de un pasivo, genera unos intereses y por lo tanto genera menos recursos para el mismo municipio, aunque sean obtenidos a través de una deuda. Ahora, tú me puedes decir, es que el Congreso aprobó que sea a 30 años y que sea hasta 5,000. De los 125 municipios del estado, ¿cuántos tienen capacidad para endeudarse por 5,000 millones? ¿Cuántos? No, pues muy poquititos, ¿no? No llegan a la mitad, o sea, Ah, escasamente tenemos 23, 24 municipios con capacidad económica para poder soportar un ramalazo de este tamaño. Y los podrías contar con los dedos de la mano. por eso El digo. resto de los municipios no. Y luego, yo no entiendo la legislatura, porque ya una vez aprobado el presupuesto de egresos de la federación, lo que podemos constatar es que hubo una disminución de las participaciones federales a los municipios y la deuda las indicas a la deuda a las participaciones federales. O sea, estás ahogando económicamente la acción de los municipios. A mí se me hace un desacierto de las legislaturas estar propiciando yo lo llamo así, una descapitalización del municipio. Y te lo pondría yo en un ejemplo a propósito del bueno o del mal fin, ¿no? Ujú. A ver. No, no adquieras una deuda
¿sí? Cuyo producto te lo vas a gastar antes de que termine el plazo del crédito. Claro. Entonces, equivale a comprarte a meses sin intereses 3 botellas de tequila, a 12 meses y a 36. Y esto es lo que hizo el Congreso. Es decir, no te La- compres el tequila, no te compres el tequila eh, sin medir cuánto tiempo te va a durar la resaca, cuánto tiempo te va a durar ¿no? La cruda. Seas muy moderado, Leonel. 3 botellas de tequila no te van a alcanzar para el año. Aunque tu cruda dure mucho, no da para tanto la cruda. No da, ni siquiera para la cruda da. Entonces, pero sí da para la angustia de las familias. Bueno, esto es lo mismo que sucede para los municipios. Les das para que desahoguen el gasto, pero le estás dando para que desahoguen lo más grave del municipio, su gasto corriente, no su gasto de inversión. Es que Para mí, ese es el tema en el cual tanto el gobierno del estado como el gobierno, como el Congreso local, la legislatura local, no sé con qué criterio se echó este trompo a la uña, ¿no? pues mira, yo lo que creo es que es un criterio de resolver al momento, patear el bote, ¿no? Aventarlo lo más lejos que pueda, recuperar un poco pues, ¿cómo podemos llamar? La situación, no recuperar, perdón, no la palabra, eh, mejorar un poquito la palabra de los que vayan a entrar, intentarles de alguna manera pavimentarles la entrada para que no esté tan sinuoso, ¿no? En términos de un adeudo grande, pero finalmente es patear el bote, porque entonces todavía más vas a obligar a los municipios a vivir al día prácticamente, ¿no? Vivir, resolver hoy, resolver en meses y luego otra vez viene la bronca. Así es, y mira, todavía es más, bueno, yo lo veo más delicado. Le resuelves el problema de inicio, pero el problema de 3 años no lo Claro. resuelve. Y en ese momento, y más con las condiciones políticas que tenemos en este momento en el país, se ve difícil. Imagínate municipios contratando deuda con la inflación que tenemos, con las tasas de interés que tenemos y con la inestabilidad económica que se está generando, no para el municipio, para la población, que es la que paga los impuestos inmobiliarios, que son generalmente el mayor caudal del presupuesto municipal, ¿no? Claro. Oye, Entonces, habrá que decir que además esta lana que se supone que es también no solamente es para pagar a empleados que no han recibido su dinero, sino también para las pues, empresas que están adeudadas, ¿no? Y que les deben dinero, que les deben dinero y les deben dinero. Y lo único que hacen es un juego de 3 años, digo, todos lo sabemos, los que tenemos algún contacto alguna vez con una empresa que ha eh, trabajado con los municipios, pues saben también que están metidas en un riesgo, ¿no? De que finalmente a la larga les van a pagar, pero también inhibe para el empresario las ganas de colaborar con los municipios, porque saben que a la larga es ¿cómo lo podemos llamar? Una tortura, ¿no? Estar permanentemente buscando que el municipio te pague, ¿no? mira, yo conozco el caso, lo puedo decir así, de las deudas municipales con empresas, con varias empresas, las que tú quieras. Los municipios se defienden, se hacen lo más que pueden rosca para pagar, como tú dices, pateando el bote, pero al final de cuentas tienen que pagar. Y suceden 2 cosas.
o los embargas con el daño y el perjuicio que se da para el patrimonio municipal. Y segundo, con el daño para el trabajo de la gente, ¿no? Pero todavía hay un riesgo peor de esta decisión que se está tomando, y es que en la medida en que tú no pagas a las empresas ni a tiempo ni adecuadamente, el empresario vende sus productos y sus servicios más caros para evitar las pérdidas. Entonces, Sí, claro. Sí. ¿no? Entonces, una cosa que te vale, y luego lo oyes, ¿no? Es que esto vale 5 pesos y me lo están vendiendo en 15. Pues sí, pero es que lo va a comprar cuando ese producto valga 20. Ese es el caso. Entonces, encarece el producto, encarece el servicio y al final de cuentas no prestas la adecuada atención a las necesidades de la población a la que estás obligado. No sé si estés de acuerdo conmigo. No, por supuesto, ese es el tema. Y bueno, decía yo, colateralmente está el tema, antes de pasar a lo de esta coalicióncita del Nueva Alianza Verde y Movimiento Ciudadano, que es más interesante, decir que en este tema de los municipios está Naucalpan y está Tlanepantla. En Tlanepantla anunció el presidente municipal Raciel que dice que ya se quiere ir en diciembre, creo que el 8 de diciembre, 6 de diciembre, si no mal recuerdo, se quiere ir. Y en el caso, y la gente pues obviamente dice, espérate, no te dejaste aquí un problemón y ya te vas. Y en el caso de Naucalpan, como además de que todos sabemos, ¿no? Ya lo hemos platicado que les embargaron las cuentas de los recursos federales, los recursos municipales, por más de ciento y tantos millones de pesos, pero ahora resulta que también hay más sospechosismo porque dicen que también la declaración patrimonial de la alcaldesa está medio rara y en la prensa ha dicho que ya la mandaron llamar para que diga cómo están las cuentas de su declaración patrimonial. ¿Qué es lo que voy? Una cosa es el manejo municipal de los recursos, cómo resolverlo, pero también las conductas de los alcaldes, ¿no? Unos como este de Tlane que quieren ir, otros como Naucalpan que los andan buscando y la cuenta regresiva está a un mes de entrada de los nuevos. Fíjate que me voy a regresar. Primero déjame tocar el tema de Naucalpan. ¿Recuerdas a Azucena? Olivares. ¿Recuerdas que hace poco hubo un dictamen por parte de la Contraloría para embargar los bienes de Azucena hasta, no lo puedes creer, hasta por 300 millones de pesos? Los bienes de una presidenta municipal hasta por 300 millones de pesos que no pudo justificar. ¿Y qué va a hacer Patricia Durán con este problema? No solo de su declaración patrimonial, olvídate de la declaración patrimonial, ¿no? Sino ante un caso como el de Azucena, en esta nueva gestión, cuando Azucena, por la Contraloría del Estado, se ha demandado y no va a ser por 300 millones de pesos, Leonel. No va a ser por 300 millones, porque están entregando el municipio con una deuda de casi el 40% del presupuesto del municipio. No tiene para operar el municipio con lo que están entregando. Wow. ¿Tú crees que va a salir adelante? Ese es un tema, el de Patricia. Y el otro es un perverso. Y un perverso, porque ¿qué va a hacer? Le va a entregar a quien se determine en ese momento. Ese va a asumir todos los costos de la administración de Raciel. En otras palabras, te lo digas sencillamente, Raciel no tiene nada que celebrar el 10 de mayo. Bueno, así como no tienen un pelo de tonto, dirían, ¿no? También, ¿no?
¿Qué está haciendo? Fíjate lo perverso de la acción. Se le entrego a un fulano que él va a recibir, a hacer recepción, y luego él va a cargar con las cuestiones de la recepción. Porque así procede jurídicamente. Y entonces, ¿a quién van a castigar? No a Raziel, sino al tarugo que asuma, ¿no? Es que fíjate que, no digo nombres, como dices tú, luego hay que quedarse los nombres y el municipio, pero hace poquito yo vi de un caso de un municipio donde cambiaron X funcionario, ¿no? Y y un tercero comentó, dice, es que esta persona que entró, pues lo agarraron dormido, porque dice, en ese municipio, es un municipio medianito, digamos, ¿no? Anda las cosas bien mal, y ahora sí que buscaron al más inocente para ponerlo, y sin saber el cuate en la bronca que están metiendo, ¿no? Claro. Ahora sí que está recibiendo una casa embrujada, ¿no? Compraste una casa embrujada, te la pintaron muy bonito, te metiste y la primera noche saliste corriendo por por los... Me recuerda de otro municipio, ¿sí? En un lugar de la Mancha, ¿Dónde? en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Mancha, bien manchado, donde uno de los funcionarios, antes de entregarle a la siguiente administración, llamó al encargado de vigilancia y le entregó su oficina, hizo que recibiera todo. No estoy juzgando el caso, simplemente estoy diciendo cómo te deshaces de un problema de esta naturaleza. Pues te encuentras a alguien que está dormido, ¿no? Alguien que no sabe de lo que está pasando. Ahí el cabildo no debería de permitirlo. Pero bueno, fíjate que dice, estoy leyendo la carta que mandó el propio Raziel, aquí dice, y refiere a los artículos, ¿cómo se llama? A los artículos de la ley, ¿no? Y dice que el artículo 40, el ayuntamiento deberá resolver las solicitudes de licencia que excedan de 15 días o las definitivas, a más tardar entre los 8 días siguientes a la solicitud. La metió el 22 de noviembre y va a ser para el 6 de diciembre. En caso de que, fíjate estos renglones, en caso de que el ayuntamiento no resuelva en el plazo señalado en este párrafo, se tendrá por aprobada la solicitud de licencia. ¿No? Claro, mira. O sea, ya ganó. Es una afirmativa ficta, ¿estás de acuerdo? Así es. O sea, ya ganó. Ya ganó y lo único que está haciendo es trasladar el problema a una administración que va a ser la responsable de entregar. Imagínate el caso. Mira, tú sabes lo... Ajá. Es que, mira, espérame, de la legislatura, luego fíjate, en su texto, dice, luego señala el artículo 41 del reglamento, ¿no? De la ley, perdón. Y dice, la ley orgánica municipal, pues, el 41, para cubrir las faltas definitivas de los miembros de los ayuntamientos serán llamados los respectivos suplentes. Paréntesis, ya ha habido casos donde los suplentes no han aceptado y este caso pues va a ser así. Dice, si faltase también el suplente para cubrir la vacante que corresponde a la legislatura a propuesta del Ejecutivo, designará a los sustitutos, se cierran comillas, y en la propia carta del presidente le pone ahí entre paréntesis, SIC. El propio presidente le pone en su carta SIC a esto. Bueno, aparte ya conocemos a Raziel, ¿no? Pero, pero lo que te está diciendo es este desprestigio enorme de la política, ¿no? Es que ese SIC es una burla, el SIC en sí mismo es una burla. Y no solo una. ¿Tú crees? Claro que es una burla y tómala por donde el camino que quieras. ¿Quién va a asumir la presidencia municipal por 15 días, 20 días? ¿Alguien? Inhabilitándose de alguna manera, ¿no? Pues finalmente va a haber alguien. Así como la persona que te decía, pues van a buscar al más inocente y se lo van a... Y así lo van a hacer. Al más ingenuo, el que crea que puede ser presidente por un día.
Bueno, esa es nuestra historia de los municipios que están en esas circunstancias y bueno, en fin. Pero en la parte política, a mí me llama la atención, insisto, esta nueva coalición legislativa que está empezando a funcionar, ¿no? En este caso lo mayoritearon a este bloquecito, ¿no? Pero es interesante que empieza a funcionar, que se empiezan a juntar y que empiezan a tener su juego político, ¿no? También en términos de la gubernatura, digamos, han dicho ellos que originalmente que van a lanzar un candidato, pero ya también ha habido coqueteos con Higinio, ¿no? Y seguramente tienen coqueteos del PRI, sobre todo encabezados por el Verde, ¿no? Que es un poco el más movido, pero se me hacen interesantes los dirigentes ahí, el del Verde, que ya hemos hablado del Couatlac, y en este caso del Movimiento Ciudadano, que es Cepeda, pero Nueva Alianza no es un partido de novatos, no es un partido de bastantes grillos. Con mucho colmillo y te voy a decir, con mucha gente en el estado, porque recordarás que pues, pues tiene a los maestros, ¿no? Y es un sindicato firme, fuerte, bien. En el Estado de México, el sindicato de maestros es un sindicato de tal naturaleza que a pesar de la derrota general de Nueva Alianza, conservó el registro en el Estado de México. De ese tamaño es Nueva Alianza. Entonces, deberíamos de considerar esto. Te pasé por ahí una información, ¿no? Higinio haciendo su campaña y su jueguito, ¿no? Higinio no está dormido, ¿eh? No, él sigue, como dicen, sigue y seguirá. Ya no se va a parar. Bueno, hay otro que no está dormido, ¿eh? ¿Qué es? El mismo Horacio. No, todo el mundo está movido porque pues ahora sí que ya está el... Horacio se está moviendo y está cobrando favores en el Estado. ¿No? Aparte de que colocó algunos protegidos por ahí. Horacio. Yo no sé si Horacio y si Higinio vayan a enfrentarse entre ellos. O no sé si Horacio y Higinio están pavimentando el camino para Delfina. ¿Puede ser? Es una pregunta importante. Pero en este caso, en ese juego, estos tres partidos chirris, va a llegar un momento que los van a estar en la Cámara. Y va a llegar un momento que lo van a estar en la, ¿cómo se llama? En la votación de gobernador. Claro. Y digo, son partidos que tienen dirigentes más o menos abusados, ¿no? Digo, mafiosos, si tú quieres, no mafiosos, no, perdón, mañosos, ¿no? En el sentido de, pues que llevan muchos años en estos juegos, ¿no? Pareciera luego que se pueden comer hasta los grandes. Pareciera ser, pero quién sabe, los grandes son. Mira, yo no dudo de la capacidad de Cepeda o dudas tú de su capacidad. No, por supuesto que no. En lo absoluto no dudas de su capacidad, pero a pesar de su capacidad, no le fue bien en su territorio. Sí, eso me queda claro. Entonces, estos están jugando a ser, están jugando un juego de niños grandes y se les puede aparecer el lobo, ¿no? Sí, porque ¿de dónde viene toda la fuerza de Cotulec en el Verde? De una amalgama hecha entre priistas y panistas, ¿no? Eso es lo que representa hoy el Verde. Y y con cuentas por pagar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que más bien están aspirando a sacar el mejor fruto de esa negociación. No sé si tú lo... A ver cuánto pueden lograr, ¿no? Claro, es el tema de competir con un gallo, ya sea Cepeda, ya sea José Luis Durán, alguien que tenga cierto nombre, ¿no? Hacerle ahí al juego de que van a
jugar independientes y ver qué lado lo compran más en términos electorales. Si lo compran más del lado del PRI-PAN-PRD o lo compran más del lado de Morena. Mira, Y ahí aspirar a un par de secretarías y a canonjías, ¿no? mira, por lo que yo he visto, me puedo equivocar, la fuerza de estos partidos hasta donde se están enfocando es hacia el oriente del estado. No sé si estás de acuerdo en esa. Es estratégico. Y entonces esa fuerza le trata de hacer daño a quienes están enseñoreados en el oriente del estado. Yo creo que es una alianza para restarle fuerza, poder a quienes hoy son, ¿cómo se llama? Se me olvida la palabra. Cuando un señor de un señorío, por ejemplo, vamos a decir de Iztapaluca, en la época prehispánica se llamaba Tlatoani, ¿no? Pero el señor de Texcoco era el güey Tlatlani, ¿no? Entonces, a lo mejor el güey Tlatlani, Sale tan güey y sale más Tlatuani. a lo mejor ese güey le llaman Tlatoani, pero a lo mejor esta es una jugada para allá. Yo creo que van para allá. Higinia Delfina, en su comparecencia, que le tundieron bien sabroso, le dice una, ¿cómo se llama? Una diputada del PRI, Cintia López, dice aquí, lo va a leer. Y le quiero decir algo, secretaria, no ande pensando en aspiraciones a gobernar el Estado de México, sino antes no dejar las escuelas del país en condiciones dignas. Y lo primero es dar buen resultado y combatir el rezago educativo, perdón. Antes de suspirar a otro tema electoral, primero cúmplale a los niños, a los maestros y a los directores. En respuesta, los diputados de Morena gritaron, gobernadora, gobernadora, gobernadora. Antes de abandonar el recinto, Delfina Gómez dijo que no piensa en participar nuevamente en el proceso electoral 2023 y que ahora le ocupa un papel en la SEP. Y ahora que ya hay clases de los niños, le interesan los niños, los padres de familia y que todo salga bien. ¿Le crees o no le crees? No le creo. Ah, de plano, ya. No le creo. Delfina va. Puede ser que Delfina no vaya, pero no le creo que sus aspiraciones no se hayan acabado con ser secretaria y sentarse como decían antiguamente, en el escritorio de don José Vasconcelos, ¿no? Sí, claro. No Yo creo cualquiera, antes decían, no cualquiera se sienta en el escritorio de José Vasconcelos. no, pues ahora sí cualquiera, y digo, pues imagínate cuando confunden Jalisco con Hermosillo, no cualquiera. Claro. Pero el tema está, y yo haría una reflexión sobre este tema, es que nadie que tenga certeza política en este momento puede confiar en el presidente de la República, ni incluso de su misma gente. Porque un día te nombra y al siguiente te nombra con la mano en la cintura Se hunde. y sin el menor resentimiento, ¿no? O sea, el presidente, en ese sentido, creo que la actitud de Delfín es decir, no me comprometan antes, porque yo no sé cuál va a ser la decisión del señor al final, ¿no? Me, Yo creo que está- es la actitud de Delfina. ¿Me estás queriendo decir algo así como el que se mueva o no se mueva en la foto le va bien o le va mal? Claro, totalmente. ¿No? Y Delfina lo aprendió muy bien porque es buena discípula de Higinio, Claro. independiente. Higinio, si tú lo consideras, fue candidato a gobernador, fue senador, fue diputado. Higinio ha recorrido todo, siempre con un bajo perfil, pero siempre ha sido un hombre fuerte en su territorio. No, por supuesto. Juega local para actuar global, dicen por ahí. ¿No? Así Bueno, es. muy bien, pero yo digo que hay que poner atención en cualquier caso a estos tres partidos porque
tomarán una decisión que finalmente será, creo yo, de consecuencias importantes. Obviamente más importa lo que hagan los otros, pero esos tres pueden ser el fiel de la balanza para su propia estrategia de ellos, ¿no? Puede sonarse, pero también, como es un año antes de la elección federal, también puede dañar sus estrategias, ¿no? El Movimiento Ciudadano que ha dicho que va a jugar siempre libre de los dos bloques, y si empieza a juntarse en el caso del Estado de México con alguien, pues le va a hacer ruido. Pero bueno, es el juego de los partidos, y como decíamos antes de entrar a la charla, el tema es que luego lo que hace falta en los partidos que no son hegemónicos o en los grupos políticos que no son hegemónicos, hacer algo para que se vean, para que lo volteemos a ver. Y en estos días a mí me parece que PAN, PRI, PRD mismo no han dado nota en términos de hacer algo que para voltearlos a ver, salvo lo que ya dijimos, sus problemas de sus alcaldes, ¿no? Sí, o los problemas que están enfrentando las dirigencias nacionales, ¿no? El caso del PRI es patente las dificultades de la dirigencia nacional. En el caso de Acción Nacional es evidente que hay un problema en las dirigencias. Y en el PRD, híjole, pues sí tiene dirigencia, pero no sé cuánto sea la base, ¿no? Y por eso, pero es decir, eso si a nivel nacional no logran llamar la atención, en el Estado de México, que tiene menos foquitos, que tiene menos cámaras, menos han llamado la atención en estos días los otros partidos, estos mismos partidos. Por eso yo refiero que, no sé si circunstancialmente, pero en estos días más ruidito, que tampoco es algo escandaloso, más ruidito han hecho esta coalicióncita, ¿no? Que anda ahí. Como por ejemplo, para dar también paso a otro tema, las mismas diputadas del Verde proponen ahora, regresan a ese tema que ya lo han traído en muchos lados, en muchos estados, incluso en la federación, de que dicen que hay que hacer una castración, como le llaman, química a los violadores para inhibirles la libido y que haya menos delitos sexuales. Es decir, Claro, andan buscando hacer ruido para que lo volteen a ver, ¿no? totalmente, totalmente, independientemente de que la propuesta sea inconstitucional y Es otra lo que historia. quieras, ¿no? Pero lo que están buscando es ahorita posicionamiento, como lo ha estado buscando la mayoría de la gente. Si vieras, por ejemplo, dos personajes de los que no se oía hacía tiempo, dos. El diputado Jorge Insunza y el diputado Carlos Madrazo, con papel protagónico en la comparecencia con Tatiana Cloutier, ¿no? O Sí, apenas, ajá, ajá. sea, cada quien está buscando en el candelero su vela, ¿no? Porque cada capillita tiene que tener su velita. Es que el tema, Alfonso, a ver, no sé si opinas lo mismo y los que nos escuchan, hay, como dices tú, flashazos, ¿no? Hay un diputado por aquí, la diputada Castel de repente ha hecho ahí algunos eh, asuntos que han salido a la luz, pero lo que voy, no hay una línea de continuidad de un liderazgo, de un activismo público, mediático, que los logre mantener, ¿no? En cierto, ¿cómo podemos llamar? En cierto De una promedio, ¿no? Promedio de nota, de seguimiento. Ese es el grave problema. Oye, pero tú acabas de hacer una mención y se me hace importante, ¿eh? Yo creo que la diputada Castel, Teresa Castel, eh, mm, lleva un buen porcentaje de bateos y si la ves, yo creo que de las legisladoras del Estado de México a nivel federal están tres, a mi juicio. No sé si estarás de acuerdo conmigo, que se mueven. La diputada Leticia Cepeda, que se está moviendo y que tiene experiencia y tiene calidad, y aparte, pues es la coordinadora de los diputados del Estado de México, ¿no? Miembro del CEN del PAN. Así es una carta fuerte del PAN, pero aparte es una mujer con experiencia. Y y yo creo que está haciendo su papel.
la diputada Ana Lilia Herrera, ¿no? En su lucha y su disputa también para posicionar su grupo político en torno a dos sucesiones, ¿no? Primero la que se viene rapidito, que es la del estado de Hidalgo, que, que tiene a sus amigas, ya lo habíamos platicado ahí, y el conflicto político, que esto encara entre algunos personajes, ¿no? Pero Ana Lilia está en esa línea, en esa posición, y la tercera diputada que yo he visto del Estado de México posicionándose es Teresa Castel. No sé si tengas la misma percepción. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Hasta ahorita. Ok, son destellos, ¿no? Yo no digo que estén mal, pero no hay una línea de continuidad que sea un liderazgo que vaya emergiendo, que se esté viendo, porque se apaga y se prende la luz, parece como las luces navideñas, ¿no? Que de repente se prende y se apaga, Así ¿no? es. Y a lo mejor es de escándalo de repente, pero se apaga. Hay esa dificultad, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea fácil, porque es bien difícil, ¿no? Además, en un océano de tantas voces es muy, muy difícil. Por eso yo digo que estos partidos a nivel local, si a nivel, ellos intentan a nivel federal, y el eco que pasa en lo local es muy bajo, ¿no? Entonces tienen que buscar una forma distinta todos los actores, ¿no? Para que se vea, mira, lo hemos dicho, es un tema diferente, pero lo hemos dicho cuando hemos hablado del tema de, por ejemplo, las cámaras de empresarios en el Estado de México, cuando hemos hablado de la iglesia en el Estado de México, ¿no? Que hacen movimientos, que hacen ciertas cosas que se alcanzan a ver en lo local, no mucho, y en lo federal prácticamente nada, ¿no? ¿No? Hoy hablando de esto, ayer, después de los eh, desplantes del Tribunal Electoral, que yo creo que hay que señalar claramente los desplantes sobre la petición, no se atrevieron a sancionar, fíjate, la petición de sanción a la Secretaría de Gobernación, a algunos Obispos. obispos y sacerdotes, un hecho impresionante, yo lo veo así, fue la reunión de más de 2.500 personas ayer frente a Palacio de Gobierno con el señor obispo, ¿no? Uh -huh. Una, eh, una demostración de parte de este grupo y del señor obispo de la fortaleza que mantienen en la zona, ¿no? Sí, el obispo, ay, se me escapa su nombre, Chagoya. Francisco Chagoya. Sí, que ya lo hemos hablado, que es un obispo que pues ahora sí que le entra a la grilla, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero yo refería, ¿no? Digo, si quieres ahorita regresamos a ese tema, que se me hace interesante e importante. Pero lo que voy es la dificultad que tienen, digamos, los que no son de gobierno, los que no están en la palestra principal, ¿no? De aparecer en el público de una manera constante, ¿no? Creo yo que los católicos quisieran o quisiéramos que de repente la iglesia también hablara en otros temas, no solamente en el tema del aborto, no solamente en el que son fundamentales, ¿no? Y que es donde deben más hablar, por supuesto, pero también de repente quisiéramos que hablaran en otros temas, ¿no? Quisiéramos que las universidades se escucharan un poco más, en fin, no estoy diciendo que esté mal lo que hagan, como no digo que esté mal lo que hagan las diputadas que ya mencionamos, lo que voy es que hace falta, eh, así como el maratón que hoy hubo, ¿no? Hace falta el ritmo, ¿no? Para lograr estar siempre presente, ¿no? Para lograr estar presente, que es una gran dificultad. Así es. Mira, yo creo claramente que tienes razón. O sea, aquí es como en el fútbol o en los toros, ¿no? No solo es importante tener una buena tarde, sino promediar tardes buenas, ¿no? En Claro. conjunto ese. O no es solo que tengas una buena. Ahora, al presidente le gusta mucho el béisbol. No es bueno que tengas una buena tarde de béisbol, ¿no?
sino que tu porcentaje se mantenga alto. Claro, a nivel de la federación esto es más complicado, pero ya lo comentábamos hace un momento, la política se hace fundamentalmente en lo local. Te fortaleces en lo local y en lo local creces. Yo en estos días he visto ese tema, he visto el tema de los obispos, he visto el tema de otros grupos que se están reuniendo y que están tomando decisiones en el Estado de México, que me parece importante que le sigamos la pista. Ante la pretensión de algunas autoridades de suprimir los órganos autónomos, empieza a darse un movimiento dentro de la sociedad para recuperar su autonomía. Y esto se me hace un movimiento más ascendente y más fundamental, porque es el único movimiento que los políticos no pueden suprimir, no se pueden apropiar adecuadamente si la sociedad recupera su propio cauce, su propio protagonismo. A eso me refería más que con las diputadas, los diputados, el obispo, los grupos, el Frente de la Familia, la Dimensión, o los grupos empresariales, que yo podría decirte que hay varios que se están moviendo. A lo mejor no grupos como las cámaras concretamente, sino grupos de empresarios que empiezan a moverse en su propio camino y que tarde o temprano van a impactar a los grupos empresariales. Tarde o temprano van a llegar a los grupos empresariales. No queda remedio. A lo que me refiero es, pareciera ser que en este momento el tema de confrontación política que se ha generado está entonces empezando a generar otros grupos fuera de los cauces tradicionales que se estaban dando, ¿no? Esto empieza a suceder y en el Estado de México empieza a suceder con mayor rigor. Bueno, por supuesto, digo, ya no sigamos más, pero yo lo que insisto es que hace falta que el eco de resonancia, es más bien dicho, lo cambiaría, para que para que todos los que has nombrado tú, independientemente de la causa que defiendan, para que tengan más éxito, para que sean más exitosos, para que tengan más resonancia, necesita haber un poco más de permanencia en lo público también, ¿no? Así es, así es. Más permanencia en lo público, y luego pasa, como ya lo hemos platicado, que nos encerramos o se encierran las posturas en un solo lado y no se mueven nada, ¿no? No buscan, digamos, pensar fuera de la caja, como dicen, ¿no? Para resolver otros temas y solamente atienden desde una sola óptica y quedan muy marcados, muy polarizados y no se avanza. Entonces todos estos deben o debemos buscar tener más permanencias, tener un paso más firme y no solamente aparecer en las carreras de velocidad, ¿no? Sino tener la capacidad de aparecer en la de maratón para que siempre te tengan presente. En un maratonista, el que ganó o el que quedó en los 3 primeros lugares, estoy seguro que en el kilómetro 5, en el 10, en el 15, en el 30, en el 40, lo veías en la foto. Y de repente en las maratones hay uno que corre, nada para salir 5 minutos y ya se va y se pierde y llega en el lugar 100. Ese es el tema. Lograr mantenerse para estar permanentemente y en consecuencia seas visto y seas valorado más y tus acciones tengan un mayor efecto político. Pero fíjate, Leonel, eso que estás diciendo es real. Yo nada más remarcaría una cosa, que aparte esta es la intención de este diálogo que tenemos, el fortalecer constantemente la política local. Claro. Porque si fortalecemos constantemente la política local, tarde o temprano va a impactar al escenario nacional. Y esta es la importancia. Claro. Tarde o temprano. Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Pues bueno, pues más o menos son los temas que hay. Ya no hablamos mucho del presupuesto, ¿no? A unos les bajan la nota, a otros les suben un poquito, aquí en el Estado de México, ¿no? Pero finalmente creo que será
sin muchos contratiempos, valorada en positivo la propuesta del Ejecutivo en la Cámara de Diputados. No veo que haya una posibilidad de que algo extraordinario pase y que se echen un round con el gobernador y le bajen, ¿no? Entonces No yo hay creo gran que aparte. no hay por dónde, ¿no? Yo volvería a insistir en por lo que platicábamos al inicio, antes de entrar. El tema de la seguridad sigue siendo un tema grave. El tema de la seguridad sigue siendo un tema poco atendido. Todo sucede de manera que pareciera ser hay una inconsciencia de la autoridad en el tema de la seguridad que debería ser su primera tarea. Así es. Así es. Oye, nada más, aquí de los temas en el tintero, pues el de la seguridad, que sigue la pista, por supuesto. Hay que empezar a ponerle atención a los movimientos de las, ¿cómo se llama? De las firmas que están consiguiendo para el ejercicio de abril de la revocación de mandato. El Estado de México, como siempre, está en los primeros lugares de los que van hoy ya recabando firmas, ¿no? Hubo por ahí la semana pasada o antepasada una agrupación muy chistosa de unos expetistas, ¿no? O petistas, ¿no? Por ahí, donde se sumó también el señor Diego de Nesa, el alcalde de ahí, que ahora resulta que ya está cerca de los petistas, ¿no? Donde están todo el mundo trabajando para el tema de la recolección de firmas, y como hemos dicho, el Estado de México será pues muy importante en este trabajo, ¿no? Claro. Y en todas las plazas donde uno camina, encuentras ¿cómo podemos llamar? Las carpas, ¿no? Donde están pidiendo el voto, perdón, la firma para. El sábado y el viernes pasé por 3 o 4 lugares de 3 municipios y todos estaban, ni las moscas estaban firmando, ¿no? Así es. Y Pero ya lleva casi el 30%, había que decir, entre el país. hay un detalle, bueno, tienen todavía algunos días, ¿no? Todo diciembre prácticamente. Hasta el 25, ¿no? Ajá. Qué fecha más tremenda encontraron para poder terminar, ¿no? El 25, pero falta un tema que está grave, ¿eh? Todavía no resuelve la Corte el tema de la inconstitucionalidad que presentó la Cámara de Diputados en contra del tema de la recolección de firmas, ¿no? Porque recordarás que hubo una modificación que hizo el Senado diciendo que era revocación, y luego hubo una pequeña preguntita por ahí que se me coló diciendo, o quieres que continúe, ¿no? Está cuestionado Pero eso. el tema de la revocación llevada a la Cámara, por la Cámara Federal, que no ha resuelto la Corte y que es importante, es quiénes deben de recoger las firmas. Porque si el tema es la revocación, aunque la pregunta sea, ¿quieres que continúe? Si el tema es la revocación, solo deben de recoger firmas los que quieran pedir la revocación del mandato. Y esto no lo ha resuelto la Corte. Pero yo voy a la Realpolitik, ¿no? Del Estado de México. Hay unos grupos políticos de la izquierda, en este caso organizados, en una batalla también intraizquierda o intra la pantomima de la cuarta transformación, que están luchando también por decir yo soy el más fregón, y yo soy el que conseguí tantos, y el Estado de México lucha contra la Ciudad de México de ser el que más más firmas consiga. Pero también y esa lucha nada más, y esa lucha, perdón que lo diga, les vale sorbete, que si el tribunal cambia o no cambia, o si cambia o que el INE, es lo único que quieren ellos es decirle, jefe Andrés Manuel, mira, yo conseguí 100,000 firmas, yo conseguí 20,000 firmas. Y llevarle a Higinio y decirle, oiga, don Higinio, ahora para que vamos al 1 de diciembre, al Zócalo, pues mire, yo ya le junté firmas, véame a mí, ¿no? Es decir, este trabajo de la recolección de firmas
Sí juega en lo nacional, pero en lo local también es, yo soy poderoso. Acabas de tocar un tema que tendremos que tomar en los próximos días, que es el de la pandemia. Lo acabas de tocar de refilón, ¿A porque cuántos mexicanos van a acarrear los morenos para este evento? ¿No? Incluyendo Raciel y Pati y otros más que andaban ahí poniéndose a las órdenes de la Sheinbaum, ¿te acuerdas? así es, pero me refiero yo, fíjate, están convocando para dentro de 2 días una gran concentración, los grupos vamos a llamarle bonito, ¿no? Connotados izquierdistas, Okay. peleándose por ver quién recorre más y quién lleva más. Y en medio de esto, el tema de una posible nueva ola de la pandemia y un tema que no hemos tocado todavía nosotros aquí, pero que es real, que es los hospitales del Estado de México, del Estado, que acuérdate que también tienen sucesión con la Federación, cobrando cantidades fuertes a la gente a la que le está prestando servicios. Digo, bueno, ¿no son como Finlandia? No, no son como Finlandia. Pues eso por Eh, lo menos. Muy bien. es el tema. Es un tema que ojalá y tratemos la próxima vez. Fíjate, cómo están los hospitales en este momento, con todo el problema económico que hay, pidiendo a la gente de más bajos recursos cantidades exageradas por la atención a sus enfermos. ¿Sí? Digo, ahí es un lucro, híjole, no sé qué calificativo ponerle, pero es un lucro que hay que revisar, ¿no? ¿No? Ilegítimo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y Porque doloroso, ¿no? Y estamos, es que hay algunas cosas ilegítimas que pueden llegar a ser no tan dolorosas como esta, ¿no? pero esta es dolorosa porque estás jugando no solo con la salud de la gente, Sino con la vida, ¿no? eh, la salud, su vida, pero aparte con su patrimonio. Claro, Estás depredando su patrimonio. claro. Bueno, Tema para la siguiente. muy bien. Pues muchas gracias a todos los que nos oyeron, vieron. Gracias por seguirnos. Gracias, Alfonso. Buenas noches, Leonel.